Hola, soy el administrador del canal Historias Heroicas. ¿Alguna vez han escuchado esta historia? Suscribirse, darle a me gusta y activar las notificaciones me da mucha fuerza. Que siempre tengan salud y felicidad. Hasta llegar aquí hoy, por ese camino tan duro, debes haber sufrido mucho. Es la primera vez que el ambiente en la sala de conferencias del Ministerio de Defensa se vuelve tan brillante y hermoso. Casualmente, el asiento a mi lado está vacío. ¿Qué tal si te sentás ahí y me das un informe de emergencia en secreto, solo para mí? En el edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa ubicado en pleno centro de Buenos Aires, Argentina, se llevaba a cabo una reunión militar de máxima seguridad. En medio de la solemne y tensa atmósfera de la sala de emergencias, la voz pegajosa de un hombre de mediana edad se esparció como aceite derramado. Sus últimas palabras contenían una insinuación sexual tan descarada que hizo que los rostros de todos los generales, ya pálidos por la crisis, se volvieran gélidos en un instante. Esta reunión, convocada de urgencia, tenía como objetivo debatir medidas de contingencia ante una situación al borde del estallido en la Triple Frontera. Para minimizar cualquier vacío de poder se habían reunido los comandantes de la línea de frente de las Fuerzas Armadas de Indonesia, desplegadas en territorio argentino bajo un tratado de cooperación estratégica. La sala de conferencias estaba impregnada del peso de los uniformes de gala azul oscuro, las insignias doradas y las medallas. Todos mantenían la cabeza gacha, revisando los informes con expresiones graves, cuando ocurrió el incidente. El origen de la situación radicaba en la mujer sentada en el asiento principal en el centro de la mesa de conferencias, Kartika Sari, de 28 años. Ella era la persona de mayor rango entre todos los generales reunidos en esa sala, una general de 4 estrellas del ejército de Indonesia. Sin embargo, en ese momento no llevaba su uniforme militar, sino que vestía una blusa de seda gris oscuro, con sutiles motivos de batik indonesio, unos pantalones de vestir negros impecables y unas finas gafas con montura de plata. Su ropa civil resaltaba de forma extraña y solitaria en medio del mar de uniformes militares de la sala. La mayoría de los asistentes sabían exactamente quién era ella. Una figura sin precedentes en la historia militar que había alcanzado el rango de 4 estrellas a una edad tan temprana. Su mera presencia simbolizaba la urgencia y la importancia de esta reunión. Pero había una única persona entre ellos que no se había dado cuenta de este hecho, el hombre que acababa de escupir ese comentario desagradable, el teniente general 3 estrellas del ejército, Budi Santoso. El teniente general Budi, a pesar de acercarse a los 60 años, era tristemente célebre dentro de las Fuerzas Armadas por su inapropiado interés en las oficiales mujeres y su historial de acoso sexual. Solía revelar sus bajos instintos envueltos en el papel de regalo de bromas, no solo en reuniones privadas, sino también en eventos oficiales. Como la reunión de hoy se había convocado de forma tan precipitada y la general Kartika era una persona que detestaba la exposición pública, rara vez aparecía en los medios, la visión nublada del teniente general Budi le hizo juzgar erróneamente. Pensó que esa joven desconocida de veintitantos años, vestida de civil en el asiento principal, era simplemente una secretaria o una empleada del equipo de protocolo. Budi se acarició su grueso cuello con una mano grande y le sonrió coquetamente a Kartika. El mayor general 2 estrellas Agus Yudhoyono, sentado a su lado, se puso pálido como la ceniza al ver la actitud de Budi. El mayor general Agus mantenía la cabeza agacha mientras tamborileaba desesperadamente en la mesa con los dedos, pero Budi no notó sus gestos de advertencia. Solo tenía sus ojos fijos en la suave línea de la clavícula de Kartika. Tras el comentario del teniente general Budi, la sala de conferencias quedó atrapada en un profundo silencio. El silencio aplastaba el aire de la sala como una roca pesada, y todos tenían miedo hasta de respirar. La general Kartika Sari miró a Budi a través de sus gafas. Su rostro no mostraba expresión alguna, pero en sus profundos ojos brillaba una luz tan fría como el hielo de los glaciares de la Patagonia. Antes de hablar, relajó ligeramente sus labios, que habían estado firmemente apretados, y luego con una voz muy baja pero tan firme que pareció resonar en toda la sala, abrió la boca. Teniente general, ¿podría repetir lo que acaba de decir? Budi Santoso se dio cuenta de que la voz iba dirigida a él, y en lugar de retractarse mostró una actitud aún más arrogante. Aunque se sorprendió de que ella respondiera a su broma, por otro lado, le pareció bastante fascinante la reacción de esta joven mujer, como si estuviera medio cautivado por su propia audacia. Sin ocultar su arrogancia, se inclinó hacia Kartika con una expresión aún más astuta. «Oh, ¿te impresionaron tanto mis palabras que querés escucharlas de nuevo? ¿No te lo dije? Un informe de emergencia». En medio de esta situación tan urgente, a veces, además de los datos áridos, se necesita un informe un poco más personal e íntimo. ¿No te parece, pibita?
Budi hizo hincapié en las palabras personal e íntimo y elevó el tono al final de la última frase. En ese instante, el sudor frío corrió por las frentes de todos los demás generales presentes, especialmente el mayor general Agus, sentado a su lado, quien temblaba por completo y carraspeaba inútilmente. Kartika se puso de pie. Cuando se levantó, todas las miradas de la sala se concentraron en ella. No era muy alta, pero a pesar de estar vestida de civil, la abrumadora autoridad que emanaba de ella era más pesada que la de cualquier general uniformado. Miró fijamente al teniente general Budi, y como si estuviera dando una orden a toda una división, habló con una pronunciación clara y sin un ápice de vacilación. Esta reunión tiene como objetivo debatir el despliegue y las medidas de respuesta de la Unidad de Misiones Especiales Kopassus-SAT 8-1 ante los indicios de una provocación nuclear en la Triple Frontera. Las palabras del teniente general se consideran una grave falta de disciplina militar que toma esta crítica situación como objeto de diversión, y una actitud que ignora la gravedad de la operación. Pronunció claramente la palabra Kopassus y solo entonces Budi sintió vagamente la gravedad de la situación. La unidad SAT 8-1 era una fuerza de máximo nivel bajo el mando directo del presidente. La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de Budi Santoso. En su mente se cruzaron la arrogancia de ¿cómo se atreve una simple empleada de protocolo a hablarme de disciplina militar a mí, un teniente general? Y la ansiedad de ¿qué pasa si lo que acabo de decir queda en el registro oficial? Escuchá, pibita. Solo estaba haciendo una broma, deberías leer mejor el ambiente. ¿Y de qué unidad sacaste la costumbre de interrumpir así a un general en medio de una reunión? No sé quién te crees que sos, pero... Budi todavía intentaba tratarla como una simple empleada, pero la general Kartika Sari cortó sus palabras a la mitad. Su tono de voz seguía siendo tranquilo, pero detrás de esa calma se escondía una tormenta feroz. ¿No sabe quién soy, teniente general? Kartika empujó suavemente con el dedo una gruesa carpeta que contenía la lista de asistentes a la reunión, situada frente a su asiento. Sobre esa carpeta estaba impresa una fotografía de su rostro en uniforme, junto con un rango de 4 estrellas claramente visible y las palabras General del Ejército de Indonesia, Kartika Sari. Soy la General del Ejército, Kartika Sari, y actualmente soy la presidenta que dirige esta reunión. El interior de la sala de conferencias quedó en un silencio tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. El rostro del teniente general Budi Santoso se volvió color ceniza en un segundo. Sus ojos temblaban de terror y conmoción, y su arrogancia de hacía un momento desapareció sin dejar rastro. Aquel hombre de mediados de los 50, uno de los oficiales de más alto rango, no tardó ni un segundo en darse cuenta de que una joven de 20 y tantos años era su superiora directa y de que acababa de lanzarle un insulto inimaginable. El mayor general Agus Yudhoyono soltó un suspiro de alivio. Por fin había llegado el fin de la arrogancia de Budi. Sin embargo, la furia de la general Kartika apenas comenzaba. No daré ninguna excusa por haber asistido a esta reunión con ropa civil. Era una situación de emergencia que ponía en peligro la seguridad nacional, y simplemente intenté minimizar el tiempo tomando la ruta más rápida desde donde me encontraba hasta aquí, en el edificio Libertador. Kartika lo miró directamente a los ojos una vez más. Sin embargo, usted, teniente general, olvidó su posición, arruinó la atmósfera de la reunión y utilizó un lenguaje inapropiado hacia su comandante suprema. En particular, el hecho de que su comentario contuviera declaraciones discriminatorias y sexuales hacia las mujeres oficiales es un aspecto que pone seriamente en duda su moralidad personal y sus cualidades como soldado. Kartika levantó la mano y señaló hacia la puerta de la sala de conferencias. Su gesto fue tan decidido como si estuviera marcando un objetivo en el campo de batalla. Teniente General Budi Santoso, salga de esta sala inmediatamente y prepárese para ser convocado de urgencia ante el Tribunal Militar en cuanto termine esta reunión. Le exigiré responsabilidades por la falta de espíritu militar que ha demostrado, por su abuso de autoridad y por acoso sexual. Budi se levantó de un salto. Su rostro estaba rojo y de su garganta brotó una voz que mezclaba frustración, ira y miedo. General, esto es un malentendido. Realmente no lo sabía. Como estaba vestida de civil, solo intentaba relajar el ambiente. Dejé sus excusas para el tribunal, cortó Kartika con firmeza. La disciplina del ejército no se desmorona por un malentendido. Ya he recibido numerosos informes sobre las actitudes inapropiadas que usted, teniente general, ha tenido sistemáticamente con las mujeres oficiales. Hoy, en este mismo lugar, usted lo ha demostrado todo por sí mismo. Budi ya no pudo decir nada más. La vergüenza y el terror le aplastaban la garganta. Se dio cuenta, con dolor en los huesos, de la realidad. La arrogancia que le había otorgado su rango podía hacer volar todo lo que tenía en un solo instante. Bajó la cabeza a la fuerza y caminó hacia la puerta de la sala de conferencias, con pasos temblorosos. En cuanto se cerró la puerta,
El aire de la sala volvió a llenarse de una tensión extrema, pero esta vez la tensión no provenía de la ansiedad por una guerra, sino de un sentimiento de asombro derivado del abrumador carisma y la firmeza de la general Kartika. Ella volvió a sentarse, desplegó los documentos sobre la mesa y reanudó la reunión con una voz sumamente serena, como si el incidente de hace un momento no tuviera la menor importancia. Bien, volvamos al asunto principal. Revisen el informe de análisis sobre los indicios de anomalías detectadas en la región de la Triple Frontera. Mayor General Agus Yudhoyono, comience con el primer informe. Todos obedecieron su orden conteniendo la respiración. La ropa civil de la general Kartika Sari simbolizaba una disciplina militar más fuerte y clara que cualquier uniforme de gala. Y todos los generales en esta sala comprendieron una vez más por qué ella ocupaba ese asiento en el momento más crítico para la seguridad nacional, y que solo sus órdenes eran absolutas. Sin embargo, la mente de Kartika era un torbellino. Tenía la tarea de asegurarse de que este incidente no terminara como una simple anécdota. No solo se trataba del castigo personal a Budi, sino que esta situación debía sacar a la superficie la arraigada cultura sexista dentro del ejército para dejar una gran lección. Exactamente 7 minutos después de que Budi Santoso saliera furioso de la sala, en la sala de emergencias del tercer piso del edificio Libertador se reanudaron los debates estratégicos, fríos y sin piedad. Kartika, como si no hubiera pasado nada, señaló con agudeza los puntos clave del informe de inteligencia sobre los movimientos enemigos. Mirando los datos satelitales en la página 17, se detectan movimientos de plataformas de lanzamiento móvil que se sospecha transportan armamento estratégico. ¿Qué opinan los generales? ¿Debemos considerar esto como parte de un simple ejercicio militar o como el preludio de una provocación real y preparar el despliegue inmediato de la unidad Kopassus Sat 8-1? La voz de Kartika no temblaba. Ella dominaba la sala. Su fría racionalidad demostraba que el severo castigo impuesto a Budi hace unos momentos había sido exclusivamente para mantener la eficiencia y la disciplina militar. Ante la ausencia de Budi, los demás generales mostraron una actitud aún más aguda y concentrada. Pero justo en ese momento, la pesada puerta se abrió con cuidado y entró la Serzan Mayor Utama, equivalente a una estrella en influencia extraoficial, Siti Rahma, la asistente de mayor confianza de Kartika. Siti Rahma, sosteniendo una radio, susurró cautelosamente al oído de la general. General, informe de emergencia. El teniente general Budi Santoso acaba de activar su red de contactos. Está presionando al tribunal militar y al departamento legal para retrasar el proceso. Además, se han detectado movimientos en la facción del Cártel Hitam, Cartel Negro. Esos idiotas están nerviosos de que queden expuestos los documentos importantes que tienen escondidos en la zona de Puerto Madero y San Telmo. Un brillo aterrador cruzó por un instante detrás de las finas gafas de plata de Kartika. Asintió y dio una orden en voz baja, audible solo para Siti Rahma. Tal como lo esperaba, dile al jefe del departamento legal, el brigadier general Surya Pratama, que lo llamaré yo misma, y ordena a nuestro equipo SAT 8-1 que se prepare para iniciar la operación Pasir Mera Arena Roja. Si Budi se mueve, el verdadero líder que buscamos también se moverá. Aumenten la vigilancia alrededor de su escondite, los almacenes abandonados bajo la autopista en Puerto Madero y no los pierdan de vista por nada del mundo. Kartika devolvió la mirada a la mesa de reuniones. Volviendo al tema, Mayor General Agus, ¿hay algún asunto adicional confirmado aparte de los indicios de amenaza fronteriza que acabo de recibir en el informe? Específicamente, asuntos relacionados con la inteligencia de que materiales estratégicos clave de nuestras fuerzas están siendo filtrados al exterior. El mayor general Agus tragó saliva ruidosamente. Sabía exactamente qué era lo que la general Kartika buscaba detrás del escudo de esta reunión militar de emergencia. La amenaza fronteriza era ciertamente una realidad, pero la verdadera razón por la que Kartika había sido enviada de urgencia a Buenos Aires en ropa civil era para desarticular de una vez por todas la gigantesca red de corrupción interna del ejército, el llamado Cartel Hitam, que incluía al teniente general Budi Santoso. Agus respondió con voz baja y temblorosa. General, tras rastrear anomalías en el sistema de apoyo logístico durante los últimos 3 meses, se han confirmado indicios de que los planos de diseño de la Red de Defensa Nacional y partes del manual de respuesta a amenazas, que son los máximos secretos de nuestras fuerzas, se han filtrado. También hemos asegurado pruebas circunstanciales de que esta ruta de filtración está profundamente entrelazada con la red de contactos del teniente general Budi Santoso. Las pruebas circunstanciales no son suficientes, mayor general. Para eliminarlos necesitamos pruebas materiales irrefutables que no puedan evadir. Las raíces de su cartel son demasiado profundas. Que Budi se haya movido de inmediato
significa que planea utilizar este tribunal militar para encubrir su propia corrupción. Kartika señaló con el dedo un gran mapa de Buenos Aires extendido sobre la mesa. La yema de su dedo apuntaba a la zona de Puerto Madero. La razón por la que ayer caminé por San Telmo y Puerto Madero vestida de civil es precisamente esta. Esta zona está repleta de oficinas secretas y lugares de lavado de dinero operados por la facción de Budi. Han escondido todos estos libros de contabilidad corruptos y documentos filtrados en unos almacenes abandonados bajo una antigua estructura de Puerto Madero. Tenía la intención de irrumpir allí vestida de civil, pero se detectaron movimientos del teniente general Budi, por lo que aborté la operación y asistí a esta reunión. Kartika hizo una pausa. Miró a su alrededor, sopesando la lealtad y el miedo de los generales que quedaban en la sala. La amenaza fronteriza es un enemigo externo al que debemos responder de inmediato. Pero la corrupción interna es un cáncer que corroe nuestro corazón. Es el enemigo interno. Estoy ideando una operación para resolver ambas amenazas simultáneamente. El teniente general Budi Santoso movilizará ahora todas sus conexiones y su poder financiero para aplastarme. Utilizará el tribunal militar para argumentar que cometí un acto de insubordinación motivada por emociones personales al insultar a un superior. Sonrió fríamente. Pero no he cometido insubordinación. He castigado a un traidor. Aunque la reunión continuó, la atmósfera había cambiado por completo. Mientras el debate estratégico sobre la amenaza fronteriza seguía tenso, la atención de todos los generales estaba enfocada en el próximo movimiento de la general Kartika, la guerra contra Budi Santoso y el cártel Hitam que lo rodeaba. El teniente general Budi Santoso estaba sentado en un banco apartado en la zona de fumadores de un edificio anexo, lejos del edificio principal del edificio Libertador. Sus manos temblaban violentamente. Sacó apresuradamente su teléfono móvil y llamó al abogado exoficial militar en quien más confiaba. «Ven aquí de inmediato, al departamento legal del edificio». «No, no allí. Ven a nuestra oficina secreta cerca del Hotel Hilton en Puerto Madero. Es una emergencia. He sido insultado y enviado a un tribunal militar por un 4 estrellas». ¿Por una niñita de 4 estrellas? La voz de Budi rozaba el grito desesperado. Cuando el abogado le preguntó por la situación, él gritó perdiendo la razón. «Te digo que no lo sabía. Estaba sentada ahí en ropa civil, ¿quién iba a saber que era un 4 estrellas? Pensé que era una novata del equipo de protocolo y solo le hice una bromita. ¿Cómo es que eso se convierte en abuso de autoridad y acoso sexual? Esto es una conspiración obvia. Es una trampa que esa perra armó para eliminarme». No estaba claro si su ira estaba dirigida a la general Kartika o a su propia estupidez. Colgó el teléfono y trató de recuperar el aliento. En ese momento escuchó una voz baja y fría a sus espaldas. «Teniente general, ¿por qué está tan alterado? Sea cual sea el error que haya cometido, puedo solucionarlo todo. ¿No está el cártel de suministros militares respaldando su espalda?» Budi se sobresaltó y giró la cabeza. Allí estaba parado un hombre de mediana edad con gafas de sol oscuras. Era un civil, pero era la presencia que Budi más temía y al mismo tiempo de la que más dependía. Era Bapak Hendra Wijaya, el director poderoso del grupo Nusantara, la corporación gigante que monopolizaba los suministros militares. Hendra Wijaya era el verdadero financiador y el cuerpo principal del cartel Hitam. «Bapak Hendra, ¿cómo llegaste hasta aquí? Bueno, me alegra que hayas venido. Esa joven general, Kartika, ha empezado a sacudirnos. Si voy a juicio, toda nuestra corrupción podría salir a la luz. Especialmente esos documentos en los almacenes de Puerto Madero, los que tú administras». Hendra sonrió tranquilamente. Esa sonrisa contenía la arrogancia de un hombre de poder, y la fuerza oscura capaz de tener en la palma de su mano incluso al mejor general del ejército. «No se preocupe, teniente general. Esa joven aún no sabe cuál es su verdadero poder. Si ella intenta derrocarlo, la incriminaremos por traición». El solo hecho de asistir a una reunión de emergencia en ropa civil ya es una violación de las normas militares. Además, podemos filtrar el rumor a los medios y dentro del ejército de que ella está intentando una purga política personal aprovechando esta emergencia. «¿Pero cómo?», preguntó Budi con ojos ansiosos. Hendra se acercó a Budi y le susurró al oído. «Cúlpela de filtrar secretos militares. Argumente que la razón por la que caminaba por la zona de Puerto Madero vestida de civil fue para un encuentro secreto con agencias de inteligencia enemigas. Nosotros falsificaremos esas pruebas para usted». El problema no debe ser que usted le hizo una broma sexual, sino que ella estaba filtrando secretos de Estado. Esa debe ser la esencia de este caso. Nosotros protegeremos Buenos Aires y el ejército de ella. En los ojos de Budi Santoso volvió a encenderse una llama que mezclaba codicia y locura. Dudó ante la oscura propuesta de Hendra, pero el miedo a su propia caída se tragó esa vacilación. Agarró el hombro del director Hendra con manos temblorosas. «De acuerdo.
Hagámoslo. General Kartika Sari, si intentás arrastrarme hacia abajo, yo también te arrastraré al abismo. Te mostraré el poder del cartel Hitam. La venganza de Budi Santoso había comenzado. Se negaba a admitir que todo esto había empezado por la broma arrogante que él mismo escupió. En su cabeza solo quedaban el poder y la venganza. Mientras tanto, en la sala de conferencias del edificio Libertador, la Sersan Mayor Utama Siti Rama le entregó una nota a Kartika. General, Budi Santoso ha hecho contacto con Bapak Hendra del grupo Nusantara. Parece que Hendra le ha propuesto un contraataque y Budi lo ha aceptado. Según la información, planean acusarla a usted de ser una espía. Kartika leyó la nota y sonrió en silencio. Su sonrisa era fría, pero al mismo tiempo rebosaba confianza. Justo como lo predije, esos idiotas no saben la verdadera razón por la que usé ropa civil. Esa será exactamente mi arma más poderosa. Siti Rasma, ordena inmediatamente a Kopassu Sat 8-1 que inicie la operación. El objetivo no serán los almacenes de Puerto Madero, sino la sede del grupo Nusantara de Bapak Hendra. En el momento en que estén fabricando las pruebas para incriminarme, esas mismas pruebas se convertirán en sus grilletes. La general Kartika miró su delgado reloj de cuero en la muñeca en lugar del mapa militar que tenía en la mano. El segundero avanzaba sin descanso. El tiempo no estaba de su lado, pero su plan estaba trazado a la perfección. Su ropa civil no era un simple atajo para ahorrar tiempo. Era el disfraz más perfecto para desempeñar el papel de espía, y ahora ese disfraz se convertiría en el cebo mortal para atrapar a Budi Santoso y al cartel Hitam. Un manto de nubes oscuras cubrió la ciudad de Buenos Aires, como si el cielo mismo presagiara la brutal lucha de poder que se libraba en las entrañas del ejército. A las 3 de la tarde estalló una tormenta con fuertes truenos. Las ventanas del edificio Libertador eran azotadas por la lluvia y el viento, un sonido que amplificaba aún más la tensión en la sala de conferencias. Kartika salió momentáneamente de la sala de reuniones hacia su despacho temporal. Allí la esperaba su única oficial de Estado Mayor femenina y experta en operaciones psicológicas y especiales, la Mayor Rina Wulandari. La Mayor Rina era la asesora confidencial y la estratega de confianza de la General. Estaba esperando, Mayor. ¿Cómo está la situación en el departamento legal con respecto al tribunal del teniente general Budi?, preguntó Kartika calmadamente, quien llevaba un fino cardigan negro sobre su ropa civil. La mayorrina Wulandari se cuadró e informó de inmediato. General, el jefe del departamento legal, el brigadier general Surya Pratama, ha cedido a la presión de la facción de Budi. Está intentando rebajar los cargos de Budi a una simple infracción de la dignidad militar y desviar el caso hacia un comité disciplinario en lugar de un juicio. En la práctica, esto es un intento de otorgarle inmunidad. El departamento legal está actualmente paralizado por completo debido a la inmensa presión de los aliados de Budi. Kartika levantó la taza de café que estaba sobre el escritorio. El vapor caliente empañó sus gafas por un momento antes de desaparecer. Su mirada no vaciló, tal como lo esperaba. El general Surya es alguien que se preocupa más por mantener su puesto que por la justicia. Pero lo que está ignorando ahora no es el honor de un individuo. Son las normas militares y los secretos de defensa nacional. General, la situación actual es muy desfavorable. La voz de la mayorrina denotaba ansiedad. Budi y el director Hendra se han aliado y han empezado a difundir el falso rumor de que usted caminó por Puerto Madero en ropa civil para intentar un encuentro con agentes de inteligencia enemigos. Ya han enviado información anónima a medios de comunicación de tendencia conservadora y es muy probable que la noticia estalle mañana por la mañana. Su asistencia en ropa civil no será vista como un acto de relajación de la disciplina, sino que se la etiquetará con el marco de la traición. Kartika se recostó profundamente en la silla, miró por la ventana. La tormenta sobre Buenos Aires arreciaba aún más. Si quieren convertirme en una traidora, con gusto usaré ese marco contra ellos. Mayor Rina, ¿cuál cree que es la única manera de revertir esta situación? La Mayor Rina pensó por un momento y respondió con voz baja y decidida. Aplastarlos con el peso de la verdad, y al mismo tiempo eliminar perfectamente la amenaza externa para demostrar la competencia de la general. En el momento en que duden de usted, será cuando pueda lanzar el contraataque más poderoso desde el lugar más seguro. Exacto. Kartika sintió. La amenaza externa en la frontera ha sido relegada a un segundo plano por culpa del teniente general Budi y su cártel. El hecho de que filtraran los planos de la red de defensa significa que esos bastardos planeaban usar esta crisis a su favor. Se levantó de su asiento y desenrolló un mapa sobre el escritorio. Esta vez no era un mapa de Puerto Madero, sino un mapa militar que mostraba instalaciones clave en la cordillera de los Andes, cerca de la frontera. Mayor Rina, ¿recuerda mi plan para la operación Paz Irmera? Esa operación tiene un propósito que va más allá de atrapar al cartel Hitam.
Es una operación de doble filo para neutralizar simultáneamente las pruebas de corrupción del cártel y los planes de provocación de los países vecinos. La general le entregó a la mayor una tablet encriptada que contenía el plan de operaciones. Transmite el código de operación final a los soldados de SAT, 8-1 ahora mismo, y envía un mensaje al jefe del departamento legal, el brigadier general Suria, que está colaborando con Buddy. Dígale que esta noche a las 22 toda la verdad será reportada a la Comisión de Defensa del Congreso y al presidente de la República, y que si colabora ahora, hay margen para considerar una reducción de su condena. La mirada de la mayorrina vaciló. General, ¿está diciendo que informará directamente al presidente sin pasar por el ministro de Defensa ni por el comandante de las Fuerzas Armadas, Panglima, TNI? Esa es una decisión extrema que la convertirá en enemiga de todas las facciones dentro del ejército. Desde el momento en que me presenté en esta reunión vestida de civil, ya me había convertido en su enemiga. La voz de Kartika resonó claramente incluso por encima del sonido de la lluvia. Ahora que intentan colgarme la etiqueta de traidora, debo demostrarles que soy la verdadera patriota. El general Suria rechazará la oportunidad que le ofrezco. ¿Por qué? Porque está demasiado involucrado en el cártel de Buddy Santoso. Y en el momento en que rechace esa oportunidad, podremos vincularlo como cómplice y exponer el núcleo del cartel Hitam. Kartika Sari se ajustó el cardigan sobre los hombros con sus propias manos. Sus ojos miraban a lo lejos, hacia el cielo tormentoso de Buenos Aires. Cuanto más intenten atraparme, más densa se volverá su sombra. Y justo dentro de esa sombra densa desenvainaremos la espada de la verdad. El teniente general Buddy Santoso estaba sentado frente a Bapak Endra en una oficina secreta sin ventanas, ubicada en el sótano de un lujoso edificio en el barrio de Palermo. Sobre la mesa había una botella de whisky y un maletín con las pruebas falsificadas que enmarcarían a la general Kartika como traidora. Buddy tomó un trago de whisky y habló con voz emocionada. Hendra, si tu plan funciona, esa pibita de 4 estrellas perderá su uniforme mañana por la mañana y se irá a la cárcel. Nunca imaginé que la broma con la que intenté jugar con ella me traería la victoria. Hendra miró su reloj y sonrió con confianza. No se preocupe, teniente general. Ya tenemos todo preparado. Las pruebas falsas parecerán haber sido encontradas en el portátil personal de Kartika, y la prueba clave son los archivos de CCTV cerca de los almacenes de Puerto Madero, donde ella aparece vestida de civil y supuestamente reuniéndose con un contacto. El almacén originalmente era nuestra sala de archivos, pero ahora se ha convertido en una trampa perfecta. ¿El almacén de Puerto Madero? ¿No te dije que movieras de inmediato los documentos que teníamos escondidos allí?, preguntó Buddy con nerviosismo. Hendra levantó la mano para calmarlo. Los dejé allí a propósito. Entre esos documentos se han mezclado documentos clasificados falsificados que hacen parecer que el grupo Nusantara los filtró. Todo esto hará que parezca un encubrimiento por parte de la general Kartika. Incluso si ella dice la verdad, nuestro objetivo es hacer que esa verdad se enrede con las pruebas falsas y parezca una mentira. Justo en ese momento, el secretario de Hendra abrió la puerta apresuradamente y entró. Papá Hendra, tenemos un gran problema. Acaba de llegar un mensaje del equipo de la general Kartika. Dicen que esta noche a las 22 toda la verdad será reportada al presidente y al Congreso. Y también le envió un mensaje al jefe del departamento legal, Suria, exigiéndole cooperación. El rostro de Buddy volvió a palidecer. ¿Qué? Esa perra está loca. Informar al presidente unilateralmente, ignorando todo el sistema militar. Hendra, por el contrario, se volvió más calmado. Interesante. Esa chica ha dado el primer paso. Está intentando adelantarse antes de que salgan a la luz sus cargos de traición, pero llega tarde. Antes de que su informe llegue al presidente, nuestro Marco ya habrá dominado a los medios y al interior del ejército. Llame inmediatamente al departamento legal, teniente general. Presione a Suria. Por ningún motivo debe colaborar con Kartika. Buddy levantó el teléfono, pero sus manos temblaban de miedo. Recordó la mirada de la general Kartika. Esa mirada no era simple ira. Era la convicción de una estratega. Hendra, las acciones de esa chica son demasiado audaces. ¿No será que hay algo que nosotros no sabemos? No tema, teniente general. Hendra le dio una palmada en el hombro. A partir de ahora es una carrera contra el tiempo. Si ella intenta contar la verdad, convertiremos su verdad en una verdad falsa. El sonido de la lluvia de Buenos Aires se filtraba incluso en el interior de la oficina. En medio del caos donde la verdad y la mentira, los enemigos internos y externos se mezclaban, la brutal batalla por el destino entre la general Kartika y el teniente general Buddy Santoso se acercaba a su clímax. Buddy nunca imaginó que su propia arrogancia se convertiría en la yesca de una colosal lucha de poder
entre los más altos generales de una nación. La noche en Buenos Aires, después de la lluvia, era profunda y húmeda. Eran exactamente las 21:45, a solo 15 minutos de las 22, la hora en que Kartika había anunciado su reporte directo al presidente. La sala de conferencias de emergencia del edificio Libertador seguía brillantemente iluminada. La general estaba revisando la situación táctica por última vez. Ahora, en lugar de un mapa militar sobre la mesa, se había instalado una gran pantalla electrónica para el control de la operación. En la pantalla se mostraba en tiempo real mediante códigos encriptados la situación de los despliegues de la unidad Kopassus-Sat 8-1. Un punto en la frontera andina, sospechosa de ser una plataforma de lanzamiento de misiles, la sede del grupo Nusantara en Buenos Aires y los almacenes de Puerto Madero. A su lado solo quedaban los oficiales que le habían jurado lealtad, incluyendo a la mayor Rina Bulandari y al mayor general Agus Yudhoyono. Los rostros de todos los que custodiaban la sala mezclaban tensión, fatiga y la determinación de lograr la victoria a toda costa. Informe de la situación actual, ordenó Kartika con una voz tranquila pero cortante. La mayor Rina respondió de inmediato. La unidad Kopassus-Sat 8-1 se ha infiltrado con éxito a 5 kilómetros del objetivo sospechoso de ser la plataforma de lanzamiento en la frontera de los Andes. Simultáneamente, el equipo en la ciudad se ha emboscado cerca de la sede del grupo Nusantara y de los almacenes de Puerto Madero. Bapajendra aún permanece en la sede del grupo Nusantara, y el almacén está rodeado por personal de seguridad privada enviado por la facción de Budi. Se estima que este personal fue despachado para destruir pruebas. Kartika miró fijamente la pantalla. El éxito de la operación militar estaba directamente ligado a su supervivencia política. Transmitan la orden final a SAT 8-1. Mantengan una vigilancia estricta sobre el objetivo sospechoso en la frontera, pero díganles que bajo ninguna circunstancia ataquen primero. Nuestro principal enemigo en este momento es la corrupción interna, no hacer un juicio apresurado sobre el exterior. El mayor general Agus, confundido, preguntó: General, en una situación donde la amenaza es inminente, si dudan atacar, la facción de Budi la acusará de ser una líder indecisa. ¿No debería eliminar primero al enemigo externo para ganar la justificación de purgar al enemigo interno? Kartika giró la cabeza hacia él. Sus ojos eran tan profundos como si mirara hacia el abismo. Mayor general, esa es exactamente su trampa. Budi y Hendra intentarán destruir perfectamente las pruebas internas mientras nosotros desviamos nuestra atención hacia la amenaza externa. A esos bastardos no les importa si la plataforma de lanzamiento es una amenaza real o falsa. Su único objetivo es destruir mi autoridad y mi honor. Se levantó de su asiento. La jugada maestra de esta joven general es esta. En lugar de atacar al enemigo externo, utilizaré sus movimientos encubiertos para atrapar al enemigo interno. Mayor Rina, vuelva a llamar al brigadier general Surya del departamento legal, pero esta vez no lo amenace, ofrézcale una oportunidad de salvación. Dígale que conocemos la ubicación del libro de contabilidad real sobre cuándo, dónde y a quién le vendió Budi los secretos de nuestras fuerzas. Kartika tomó una profunda bocanada de aire. Y a las 22 en punto de la orden de asalto a SAT, 8-1 en la sede del grupo Nusantara. En el momento en que Hendra termine de fabricar las pruebas falsas, deben arrestarlo. El acto mismo de falsificar pruebas servirá para demostrar que intentaban encubrir el gigantesco crimen de acoso sexual y corrupción de Budi Santoso. Sede del grupo Nusantara. El director Hendra Wijaya. En la oficina secreta del último piso de la sede del grupo Nusantara en Palermo, Buenos Aires, Hendra Wijaya fumaba un cigarrillo tras otro con ansiedad. No hacía mucho que había colgado el teléfono con el teniente general Budi Santoso. Budi había perdido completamente la razón debido al terror por la audaz acción de la general Kartika y su anuncio de informar directamente al presidente. Faltan 10 minutos. Kartika, ¿crees que puedes resistir contra mí?, murmuró Hendra para sí mismo. Frente a él había dos empleados de Haití que, siguiendo las instrucciones de Budi, estaban dando los toques finales a las pruebas falsificadas. Los archivos manipulados contenían registros de comunicaciones falsos que hacían parecer que la general había intercambiado mensajes encriptados con agentes de inteligencia enemigos, así como fotografías trucadas que aparentaban que ella estaba entregando documentos clasificados en los almacenes de Puerto Madero, aprovechando que vestía ropa civil. ¿Todo listo? Bapajendra. Ahora solo tenemos que distribuir estos archivos manipulados al tribunal militar y a los medios de comunicación simultáneamente, informó el empleado de Haití, emocionado. Hendra abrió el maletín, confirmó las pruebas falsificadas y esbozó una sonrisa de satisfacción. Perfecto. Estas pruebas convertirán a la general Kartika en una traidora mañana por la mañana, su ropa civil se convertirá en la vestimenta que simbolice sus pecados. Fue exactamente en ese momento, ¡bam!, la puerta de la oficina se hizo añicos con un ruido sordo.
Los miembros de la unidad de misiones especiales Kopassus SAT 81 irrumpieron en el despacho completamente armados y con pasamontañas negros. Sus movimientos eran como los de máquinas perfectamente entrenadas. ¡No se muevan! ¡Unidad antiterrorista! ¡Ríndanse de inmediato! Hendra Wijaya quedó horrorizado. Era un ataque sorpresa que no esperaba en absoluto. La sede del grupo Nusantara estaba protegida estrictamente por guardias de seguridad privados, pero la velocidad de SAT 81 había neutralizado todas esas defensas. ¿Qué demonios están haciendo? Soy un civil. Quítense esos uniformes de inmediato y llamen a su comandante, gritó Hendra enfurecido. Los soldados de SAT 81 le apuntaron con sus armas. Poco después, la Sersan Mayor Utama Siti Rahma entró en el despacho. Su mirada era de hielo. Bapak Hendra Wijaya queda detenido de urgencia bajo los cargos de filtración de secretos militares, traición en complicidad con el teniente general Budi Santoso, así como por difusión de información falsa y fabricación de pruebas contra el oficial de más alto rango de las Fuerzas Armadas. No oponga resistencia. Hendra intentó desesperadamente tomar el maletín de la mesa que contenía las pruebas manipuladas, pero Siti Rahma fue un paso más rápida. Le arrebató el maletín. Esto es un malentendido. Es una conspiración que esa perra de Kartika intenta armarme. Ignorando sus palabras, Siti Rahma abrió el maletín y revisó los registros de comunicaciones falsificados. Estas son exactamente las pruebas que usted fabricó. Se convertirán en la evidencia más contundente para probar su culpabilidad. Siti Rahma tomó la radio y habló. Situación controlada en la sede del grupo Nusantara. Objetivos y pruebas asegurados. Ahora inician la operación para recuperar el verdadero libro de contabilidad. Eran las 22 en punto, la general Kartika Sari finalmente se levantó de su asiento. Preparen la línea directa con la oficina del presidente. El contenido del informe es el siguiente. La amenaza externa a la frontera se considera parte de ejercicios militares rutinarios. La probabilidad de una provocación real es baja. Sin embargo, se ha confirmado la existencia de un colosal cártel de corrupción interna que ha estado filtrando secretos de defensa y tratando de coludir con el enemigo externo. Se informa que las figuras clave de este cártel, el teniente general Budi Santoso y el director del grupo Nusantara Hendra Wijaya, han sido arrestados infraganti. Los generales que quedaban en la sala contuvieron la respiración, paralizados por la conmoción. La general había jugado una carta extremadamente arriesgada al clasificar la amenaza fronteriza como baja y eliminar primero al enemigo interno. Si su juicio sobre la amenaza externa resultaba ser erróneo, sería enterrada para siempre por el pecado de poner en peligro a todo el país. Sin embargo, ella concluyó que la corrupción interna era mucho más letal para la seguridad nacional y utilizó la amenaza externa como escudo para limpiar la casa desde adentro. En ese momento, la Major Reina Bulandari informó de urgencia. General, los subordinados de la facción de Budi han irrumpido en los almacenes de Puerto Madero. Están intentando destruir las pruebas falsificadas que ellos mismos escondieron. Kartika respondió con calma. No se preocupe. Lo que intentan destruir son pruebas falsas. Lo que nosotros buscamos es el verdadero libro de contabilidad escondido allí. Mayor Rina, revele ahora la verdadera razón por la que caminé por Puerto Madero en ropa civil. La mayor reprodujo en la gran pantalla un video de alta definición que mostraba a la general Kartika caminando vestida de civil por las zonas de San Telmo y Puerto Madero. En el video, la general observaba cuidadosamente las alcantarillas alrededor del almacén abandonado. Como pueden ver en el video, la general Kartika estaba llevando a cabo una misión de inteligencia, pero no era una reunión con agentes enemigos, sino una operación de infiltración encubierta para recuperar el libro de contabilidad secreto de la facción de Budi, escondido en las alcantarillas subterráneas de Puerto Madero. Ese libro de contabilidad contiene el historial de décadas de corrupción en el suministro militar y filtración de secretos por parte de Budi, el jefe legal Surya y Hendra. Este libro es la prueba clave para arrancar de raíz toda la corrupción militar de este país. En el video, la general estaba introduciendo algo dentro de la alcantarilla. La general se vistió de civil para infiltrarse en secreto y colocó el libro de contabilidad, con un rastreador GPS adjunto, dentro de la tubería de desagüe. Y ahora mismo, el equipo de infiltración subterránea de Kopassus SAT 81 está recuperando ese libro. La facción de Budi, que corrió al almacén abandonado, solo encontrará un almacén vacío y las pruebas falsas que ellos mismos crearon, y caerán en el caos. Esta era la brillante estrategia de la general Kartika Sari. Ella había transformado sus dos debilidades, estar vestida de civil y haberse paseado por Puerto Madero en el cebo y el camuflaje más letales para atrapar a los enemigos internos. Finalmente, Kartika hizo la llamada al presidente y comenzó su informe final. Su voz era firme y rebosaba poder.
La lluvia tormentosa y la oscuridad interna que cubrían Buenos Aires finalmente comenzaban a desmoronarse frente a la abrumadora sabiduría y determinación de esta joven líder. Pero la historia no terminaba ahí. Aunque el teniente general Budi y Bapak Hendra habían sido arrestados, el cartel Hitam era una organización gigantesca. Sus raíces se extendían mucho más profundo dentro de las Fuerzas Armadas y abarcaban los círculos políticos y económicos. La victoria de la general Kartika no era más que el preludio de una larga batalla que apenas comenzaba. En el centro de detención especial del Tribunal Militar, situado en una colina de Buenos Aires, bajo estrictas medidas de seguridad, comenzó el interrogatorio del teniente general Budi Santoso. La investigación, que se prolongó durante toda la noche, hizo añicos su arrogancia y su poder. Ya no era el temido general de 3 estrellas, sino una víctima miserable e impotente. Separados por la fría mesa metálica de la sala de interrogatorios, Kartika Sari y Budi Santoso se sentaron frente a frente. La general ya no llevaba ropa civil, vestía su impecable uniforme de gala. Las 4 estrellas brillaban sobre sus hombros. Esa luz era para Budi como el fuego del juicio final. Teniente general Kartika fue la primera en hablar. Su voz era tranquila, pero tenía una firmeza que perforaba el aire helado de la sala. Usted ha sido acusado de acoso sexual, abuso de autoridad, filtración y venta de secretos militares, así como de insubordinación extrema hacia su comandante supremo. En particular, los cargos de creación de fondos ilícitos por valor de decenas de miles de millones a través de la corrupción en suministros militares invalidan toda su carrera en el ejército. ¿Admite todos los hechos? Budi estaba encadenado y cabizbajo. Exhaló un suspiro tembloroso con su voz grave. General, no. Admito haber hecho los comentarios de acoso sexual. Fue mi estupidez por no reconocer a la general en ropa civil. Pero yo no filtré los secretos. Fui engañado por el director Hendra. Yo solo me ocupaba de administrar los fondos. Lo juro por mis galones. Sus galones ya no pueden ocultar sus crímenes, dijo Kartika con firmeza. El verdadero libro de contabilidad recuperado de las alcantarillas de Puerto Madero contiene registros detallados de cuándo y por qué vía usted entregó los planos de la red de defensa al grupo Nusantara y cómo se lavó el dinero que recibió a cambio. Usted no solo administró fondos, usted es un traidor que intercambió la seguridad nacional por su codicia personal. Budi se cubrió la cara. Finalmente de sus ojos brotaron lágrimas calientes. Fue el momento en que su arrogancia se derrumbó y la realidad se estrelló contra él. Admito mis errores. Pero general, no lo hice solo. Bapa Hendra me obligó, y por encima de él hay una sombra mucho más grande, hay un fantasma al que mis 3 estrellas ni siquiera se atreverían a acercarse. Kartika se inclinó hacia adelante. Hubo un leve cambio en su expresión, una mezcla de interés y cautela. ¿Un fantasma? ¿Cuál es el nombre de ese fantasma? O al menos, dígame su rango. Budi levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con locura. Mirando fijamente a los ojos a la general, dijo: no sé el nombre de esa persona, solo recibía órdenes a través de Hendra. Hendra siempre lo llamaba señor. Pero el estatus de esa persona es suficiente para movernos a mí, a Hendra y a todo este cártel. Es alguien en la cúspide más alta dentro de nuestras fuerzas. Probablemente alguien que tenga las mismas 4 estrellas que usted, general. El aire en la sala de interrogatorios se enfrió drásticamente. El hecho de que un general de 4 estrellas como Kartika fuera el líder final detrás de este cártel corrupto era un impacto del nivel de una bomba nuclear, capaz de sacudir a todo el ejército desde sus cimientos. Kartika recuperó el aliento por un momento. Intuyó que la situación era mucho más grave de lo que había previsto. ¿Cómo está tan seguro de quién es esa persona? Deme pruebas. Mire los códigos cifrados del libro de contabilidad, gritó Budi con desesperación. Cada vez que Hendra me informaba de una transacción financiera, siempre usaba la palabra clave silla vacía, junto con el nombre en clave Zona K del edificio Libertador. La Zona K es una instalación ultra secreta a la que solo tiene acceso el Panglima TNI, comandante de las Fuerzas Armadas. Y la silla vacía significaba que, aunque esa persona no estuviera físicamente en su asiento, su sombra nos gobernaba a todos. Kartika le hizo una seña con los ojos al brigadier general del departamento legal sentado a su lado. Este añadió inmediatamente las palabras clave silla vacía y Zona K al proceso de descifrado del libro. Budi, usted ahora está mezclando verdad y mentira. Esto podría verse como un intento de arrastrar a una figura más poderosa para intentar reducir su propia condena. Kartika sondeó su psicología. No, general, yo ya estoy acabado. Pero ese fantasma que me convirtió en esto, al menos a ese fantasma, por favor, atrápelo con sus propias manos. Es alguien mucho más aterrador que usted. Esa persona no busca una simple corrupción, sino que busca privatizar todo el ejército.
la voz de Budi era un lamento desgarrador. Había quedado completamente destruido ante el abrumador poder y la moralidad de la general Kartika, y ahora quería confesarlo todo, no por venganza, sino por supervivencia. Mientras tanto, en otra celda se estaba llevando a cabo el interrogatorio del director Hendra Vijaya. A diferencia de Budi, Hendra mantenía un silencio absoluto. La mayor Rina Ulandari, que lo interrogaba, desplegó el libro de contabilidad asegurado sobre la mesa. Bapa Hendra, usted anotó en el libro que se quedaba con el 40% del dinero corrupto de los suministros militares y que transfería el 60% restante a su señor. El teniente general Budi ha testificado que ese señor es un alto mando con rango de 4 estrellas. ¿Va a seguir guardando silencio? Hendra sonrió. Esa sonrisa estaba llena de desprecio y arrogancia. Joven mayor, el libro de contabilidad que ustedes consiguieron no es perfecto. Ese libro fue manipulado por mí. Por pura venganza hacia Budi Santoso, que intentaba eliminarme, inventé un fantasma que no existe. Todo esto es un delito exclusivo del teniente general Budi y yo solo fui utilizado por él. Tengo a cientos de abogados a mi disposición. Su investigación pronto chocará contra un muro de ladrillos. La actitud de Hendra era tal como Kartika lo había previsto. Estaba aprovechando las lagunas de la ley usando el hecho de que era un civil, no un militar. Pero la general ya estaba preparada para esta situación. Tras finalizar el interrogatorio, Kartika llamó a la Sersa Mayor Utama Siti Rama y a la Mayor Rina a su despacho. Budi confesó la verdad por miedo y Hendra afirma haber inventado el fantasma para ocultar la verdad. Pero hay un punto de intersección en sus testimonios: la existencia del fantasma y la mención de las altas esferas. General, ¿realmente hay otro 4 estrellas detrás de todo esto?, preguntó la Mayor Rina con preocupación. Es muy probable. La magnitud de esta corrupción supera con creces lo que un general de 3 estrellas podría manejar. Siti Rama, investigue minuciosamente los movimientos de los últimos 6 meses del Panglima TNI y del ministro de Defensa. En particular, necesito que asegure todos los registros de entrada y salida relacionados con la zona K del edificio Libertador mencionada por Budi. Kartika miró por la ventana. Bajo las luces de Buenos Aires se proyectaba la colosal e invisible sombra del poder. Su victoria no era más que el comienzo de la batalla más peligrosa de todas. Había utilizado su ropa civil como cebo para atrapar a las estrellas menores, pero ahora debía usar a las 2 presas atrapadas en la red para rastrear al colosal fantasma de 4 estrellas. La noticia del arresto de emergencia del teniente general Budi y del director Hendra causó una tormenta masiva que superó los muros del Ministerio de Defensa y sacudió a toda la cúpula política. Los medios de comunicación calificaron la audaz operación de Kartika como el golpe de la joven 4 estrellas, y dentro del ejército llovieron elogios simultáneos a feroces críticas. Sala de conferencias de los más altos mandos del Ministerio de Defensa. En un día normal, este sería el lugar para debatir estrategias y buscar la unidad, pero ahora estaba lleno de una hostilidad gélida. La general Kartika estaba presentando una copia del verdadero libro de contabilidad frente a todos los generales de 3 y 4 estrellas, incluidos el Panglima TNI, el general Wiranto Kusuma, 4 estrellas, y el ministro de Defensa, un civil. El Panglima TNI Wiranto Kusuma era conocido habitualmente como el mentor y patrocinador de Kartika, pero ahora su rostro estaba distorsionado por la incomodidad y la ira. General Kartika, no dudo de su patriotismo. Pero el hecho de que activara una investigación unilateral durante una reunión militar de máxima seguridad y que reportara directamente al presidente sin el consentimiento del resto de la cúpula es un grave problema disciplinario. Está mancillando el honor del ejército y provocando la desconfianza generalizada hacia las Fuerzas Armadas. En especial, el hecho de que asistiera en ropa civil sigue siendo el centro de la controversia. La voz del comandante Wiranto era fuerte, pero sus ojos le enviaban a Kartika un mensaje silencioso. Detente. Panglima, Kartika, no retrocillo, ni un centímetro. Puso su mano sobre las 4 estrellas incrustadas en el hombro de su uniforme y dijo: he puesto la seguridad nacional por encima de mi honor como militar. El teniente general Budi no cometió una simple infracción al decoro, cometió un acto de traición al filtrar secretos de defensa. Si no lo hubiera arrestado de inmediato, habrían utilizado esta emergencia fronteriza para filtrar más secretos y en última instancia colapsar por completo la defensa de la nación. Pero la existencia de ese fantasma, de su supuesto señor, no está claramente probada, gritó enfurecido el jefe del Estado Mayor del Ejército, otro 4 estrellas. ¿Se atreve a acusar de traición a uno de nosotros, los altos mandos, basándose únicamente en la declaración unilateral de Budi Santoso y un par de palabras clave?
Esto parece un grave error de juicio derivado de su sed de venganza personal o su ambición de poder. Kartika señaló con calma el libro de contabilidad. Este libro detalla los fondos ilícitos transferidos por Budi y Hendra a su señor. Y esas transferencias solo se realizaron bajo las órdenes de alguien con acceso a la zona K del edificio Libertador. Siti Rama. Informe sobre los registros de acceso a la zona K. La Sersan Mayor Utama Siti Rahma. Subió al podio, su rostro estaba rígido. Durante los últimos 6 meses, solo el Panglima TNI Wiranto Kusuma, el señor ministro de Defensa y la general Kartika Sari han ingresado a la zona K. Sin embargo, ni el ministro de Defensa ni la general Kartika tienen registros de acceso a la zona K en las fechas y horas mencionadas en este libro de contabilidad. Únicamente el Panglima TNI Wiranto ingresó a la zona K en los momentos exactos que coinciden con el uso del nombre en clave. La sala de conferencias quedó envuelta en un silencio previo a una explosión. Todas las miradas se clavaron en el Panglima Wiranto Kusuma. Wiranto se levantó lentamente de su asiento. Sin mostrar sorpresa ni pánico, puso una expresión solemne, como si estuviera a punto de dar un discurso. Esto es una evidente conspiración y una prueba falsa. Yo solo ingresé a la zona K por asuntos oficiales como de costumbre. General Kartika, ahora usted ha cruzado la línea. Ha sido mi subalterna y colega durante mucho tiempo, pero a partir de este momento solicitaré formalmente al Departamento Legal que la procesen por robo de secretos militares e insubordinación. Kartika sonrió. Esa sonrisa era fría, pero tenía la soltura de quien ya ha asegurado la victoria. Panglima, ¿sabe cuándo fue la última vez que yo ingresé a la zona K? Fue hace una semana, y allí aseguré otra prueba relacionada con la silla vacía mencionada por Budi Santoso. Los ojos de Wiranto temblaron. Era algo que no había anticipado. Cambio de escena. El laberinto de Buenos Aires. Siguiendo las órdenes de la general Kartika, la mayor Rina Wulandari estaba investigando discretamente los alrededores de las Galerías Pacífico en el centro de Buenos Aires, junto con un pequeño grupo élite de Kopassusat 81. Este era el lugar donde se habían detectado los últimos rastros financieros de Bapa Kendra, y estaba vinculado a una nueva palabra clave descubierta al descifrar el libro: la biblioteca. Mayor. La biblioteca es el nombre no oficial de un antiguo archivo de documentos militares clasificados ubicado en los sótanos debajo de las Galerías Pacífico. La facción de Budi ha estado utilizando esto como su bóveda privada, informó por radio el capitán del equipo SAT 81. La mayor Rina, vestida discretamente de civil, con un atuendo oscuro similar al que había usado la general Kartika, observó los alrededores de las Galerías Pacífico. Refuercen el perímetro. El fantasma no debe enterarse de que estamos investigando este lugar. Ese bastardo está escondido detrás del comandante Wiranto, esperando a que nosotros vacilemos. Descubrieron un pasaje aparentemente sellado en las profundidades del sótano de las galerías. Era un lugar donde aún quedaban restos de instalaciones militares cuyo acceso estaba restringido para el público. Cuando los soldados de SAT 81 forzaron la puerta del pasillo y entraron con equipo especial, el interior ya estaba completamente vacío. Mayor, alguien ya saqueó este lugar. El archivo está vacío y todos los discos duros han sido destruidos, gritó el capitán con urgencia. Como era de esperarse, el fantasma ya había anticipado que descifraríamos el libro y atacaríamos este lugar. La mayorrina no se desesperó, encontró un trozo de papel rasgado en el suelo. En ese pedazo de papel, escrito con letras borrosas, se leía: Torre Monumental 22, limpieza final. Esta es una señal de que el fantasma está intentando limpiar las últimas pruebas del cártel. Nos movemos a la Torre Monumental ahora mismo. No le informen a la general Kartika bajo ninguna circunstancia. Es muy probable que el enemigo esté interviniendo en las comunicaciones dentro del edificio Libertador. La mayor Rina decidió tomar una acción independiente extremadamente peligrosa por la seguridad de la general y por el éxito de la operación en general. En el complejo laberinto urbano de Buenos Aires estaba convencida de que finalmente había atrapado la cola del fantasma. Eran las 22. La tensión en la sala de conferencias de los altos mandos en el edificio Libertador había alcanzado su punto máximo. El comandante Wiranto estaba furioso por la provocación de Kartika, pero en el fondo estaba profundamente perturbado por su afirmación de haber conseguido otra prueba en la zona K. General Kartika, no toleraré más su insolencia. Si no revela exactamente qué es esa prueba que dice haber asegurado, ordenaré su arresto, dijo Wiranto con firmeza. Sin inmutarse ante la orden de arresto de Wiranto, la general Kartika Sari sacó una pequeña grabadora digital de su bolsillo. Panglima, cada vez que usted entraba a la zona K, su silla personal en la oficina se convertía en la silla vacía. Pero esta grabadora estaba debajo de la silla de su oficina. Kartika presionó el botón de reproducción de la grabadora. La voz grave y profunda del comandante Wiranto Kusuma resonó en la sala de conferencias. Voz grabada de Wiranto Kusuma.
Vapakhendra. Recibí bien el archivo del libro de contabilidad que me enviaste. Tenemos que reducir a la mitad el presupuesto operativo de la unidad SAT 8.1. Esa niñita de Kartika sigue causando problemas. Cuando salió en ropa civil pensé que eran sus últimos pataleos, pero cuando entró en la zona K supe que cometí un error. Antes de que ella toque el verdadero libro de contabilidad, nosotros debemos crear un libro falso perfecto y echárselo encima. La sala de conferencias quedó sumida en un silencio sepulcral. Los generales no podían cerrar la boca de la impresión. La voz grabada era indiscutiblemente la de Wiranto Kusuma, y demostraba que él era el fantasma detrás de Budi Santoso y Vapakhendra. El rostro de Wiranto perdió todo color, y en un instante su mirada se llenó de un aura asesina. Esa grabadora está manipulada. Kartika, ¿cómo te atreves a incriminarme? Kartika dejó la grabadora sobre la mesa. Panglima, podrá manipular su voz, pero no puede manipular el hecho de que usted discutió el recorte del presupuesto de la unidad SAT 8.1. La unidad SAT 8.1 es el último bastión para la seguridad nacional, y su presupuesto solo se controla a través de documentos ultrasecretos a los que solo usted tiene acceso. La razón por la que intentó tocar ese presupuesto fue porque SAT 8.1 era la única fuerza capaz de atrapar a su cártel. Kartika volvió a mirarlo a los ojos directamente. Usted llamó a mi asistencia en ropa civil mis últimos pataleos. Desde el momento en que aparecí en la sala de reuniones vestida de civil, me subestimó. Porque soy mujer, porque soy joven, creyó que mi rango fue obtenido solo por suerte y favoritismo. Su propia arrogancia es lo que ha provocado su caída. Wiranto Kusuma se levantó de un salto, temblando de furia. Kartika, ¿cómo te atreves? Yo soy el comandante de las Fuerzas Armadas que protege la defensa de esta nación. Una niñita como tú no se atreverá a juzgarme. Usted no es un soldado, es un criminal cegado por el poder y la codicia. La voz de Kartika dominó la sala de conferencias. Ella ya había completado todos sus preparativos. La Serzán Mayor Utama Siti Rahma hizo una señal discreta a los guardias de seguridad que estaban a ambos lados de Wiranto, y los guardias agarraron los brazos del comandante en un instante. Siti Rahma, trasladé al comandante Wiranto Kusuma al Centro de Detención Especial del Tribunal Militar. Los cargos son filtración de secretos de defensa nacional equivalente a traición, corrupción en suministros militares y fomento de insubordinación. Wiranto resistió violentamente. ¡Suéltenme! ¡Basuras! ¿Acaso saben quién soy? Mientras Wiranto era esposado y arrastrado fuera de la sala, le gritó a Kartika por última vez. ¡Kartika! ¡No creas que has ganado! Las raíces de este fantasma no están solo en el ejército. Yo solo seguía las órdenes de otro general de 4 estrellas. Aunque yo desaparezca, queda un poder aún mayor que buscará tu vida. Su grito causó un profundo impacto en la mente de la general Kartika. ¿Otro general de 4 estrellas? ¿Acaso Wiranto no era un simple fantasma, sino que por encima de él había un verdadero señor? Una sombra de fatiga y ansiedad cruzó momentáneamente el rostro de Kartika. Miró el lugar del que Wiranto había sido arrastrado. Su asiento ahora era una silla vacía. Esa silla vacía era el símbolo de la victoria, pero al mismo tiempo era el símbolo de la última y más colosal amenaza que le quedaba por enfrentar. En ese momento llegó una comunicación urgente de la mayor Rina Wulandari. General, situación en la Torre Monumental. En el lugar donde el fantasma está destruyendo las últimas pruebas. Mercenarios armados enviados por el otro 4 estrellas han atacado a nuestros hombres. El equipo SAT 8.1 está en peligro. Las pruebas que intentan buscar están relacionadas con el objetivo final de su operación en ropa civil. Kartika apretó los puños con fuerza. Su ropa civil había sido un cebo y un arma, pero ahora esa misma ropa estaba a punto de convertirse en su punto débil final, capaz de destruir todo lo que había logrado. Finalmente comprendió que esta batalla era mucho más profunda, cruel y amenazaba la supervivencia misma de la nación, yendo mucho más allá de una venganza personal. Se acercaba la medianoche. En el parque oscuro y solitario que rodeaba la torre monumental, sin rastro de turistas, los violentos disparos y la fricción del metal resonaban en la oscuridad. El pequeño equipo élite de Kopassus SAT 8.1, liderado por la mayor Rina Wulandari, estaba en medio de un tiroteo con mercenarios armados privados que supuestamente habían sido enviados por el otro 4 estrellas. Estos no eran simples guardias de seguridad, sino operativos con formación en fuerzas especiales. Su único objetivo era destruir la prueba final que la mayor Rina intentaba conseguir y silenciar a todos los que conocían la existencia de esa prueba. Mayor, la potencia de fuego del enemigo es más fuerte de lo esperado. Es difícil entrar en el recinto subterráneo, informó el capitán de SAT 8.1 por radio con urgencia.
La mayor Rina Wulandari respiraba agitadamente mientras se escondía detrás de los restos de unas antiguas instalaciones militares ocultas en el parque. De su brazo izquierdo ya manaba sangre por una herida de roce de bala. Su mirada, sin embargo, no vacilaba. La razón por la que había arriesgado su vida para llevar a cabo esta operación era porque sabía que esta prueba estaba conectada con el verdadero propósito por el cual la general Kartika había iniciado toda esta batalla. Capitán, la evidencia está en ese búnker subterráneo clausurado. Si esos bastardos están tan desesperados, significa que la evidencia tiene un poder destructivo que supera nuestras expectativas. Ordenó la mayor. Yo atraeré su atención meticulosamente ahora mismo. Aprovecha ese momento para infiltrarte en el sótano a través del tercer conducto de ventilación. La prueba estará sellada bajo el nombre en clave Baju Sipil, ropa civil. ¿Debes asegurarla sin importar qué? La mayor Rina conocía el verdadero objetivo final de la operación, que utilizaba la ropa civil de Kartika como cebo. Lo que Kartika había estado buscando desesperadamente mientras caminaba vestida de civil por las zonas de Puerto Madero y San Telmo no era simplemente un libro de contabilidad corrupto. Era un chip de datos que contenía las últimas voluntades del mentor espiritual de Kartika y reformador dentro del ejército, el Lieutenant Chendralpurn, Bambang Haryanto, quien había encontrado una muerte trágica 10 años atrás debido a una conspiración interna. La blusa de seda que llevaba Kartika tenía el mismo diseño que el regalo que el General Bambang le había hecho en vida, diciéndole: un verdadero soldado debe tener estrellas que brillen incluso cuando lleva ropa civil. El hecho de que Kartika se presentara a la reunión en ropa civil fue un cebo para inducir la arrogancia de Budi, y al mismo tiempo una expresión de su determinación de seguir el testamento del General Bambang y de encarnar la justicia usando el uniforme de la verdad, en lugar del uniforme militar manchado de corrupción. La mayor Rina revisó las balas que le quedaban mientras cambiaba de cargador. ¡Hala, boy! La mayor se lanzó hacia adelante para atraer la atención de los enemigos, y el capitán de SAT, 8-1, logró infiltrarse en el búnker subterráneo sin contratiempos. Entre ruidosos disparos y granadas aturdidoras, Rina se enfrascó sola en un feroz combate a corta distancia con 3 operativos armados. Utilizó sus excelentes habilidades de artes marciales para neutralizar a 2 de ellos, pero la bala disparada por el último operativo le atravesó el costado. ¡Ugh! Rina soltó un quejido de dolor y cayó de rodillas. Justo en ese momento se escuchó la voz del capitán de SAT. 8-1 desde el búnker subterráneo. Mayor, lo aseguré. He asegurado el chip de datos Baju Sipil. Ese grito desconcertó a los mercenarios armados en la superficie, y el capitán aprovechó esa apertura para escapar del sótano y ayudar a la herida mayor Rina. Rápido, al edificio Libertador, hacia la general. La mayor Rina Wulandari, perdiendo el conocimiento, se negó a soltar el chip de datos que sostenía en su mano. La sangre de su mano tiñó de rojo la evidencia. La general Kartika Sari no pudo relajarse ni siquiera después del arresto del Panglima Wiranto. La existencia de otro 4 estrellas mencionada por él no dejaba de atormentar su mente. En ese instante, la Sersan Mayor Utama Siti Rahma entró corriendo al despacho junto con el capitán de SAT, 8-1, y la mayor Rina Wulandari, que estaba cubierta de sangre. General, la mayor Rina está gravemente herida, pero logró asegurar esto. Siti Rahma extrajo con cuidado el chip de datos de la mano de Rina y se lo entregó a la general. El rostro de Kartika se congeló de horror y rabia. Al ver las heridas de su fiel mayor se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sabía que no era el momento de llorar. Siti Rahma traslada inmediatamente a la mayor Rina al Hospital Militar Central en Buenos Aires, asigna a los mejores médicos, debe vivir a toda costa, y capitán, quédese a mi lado. Kartika insertó el chip de datos en su tablet encriptada con manos temblorosas. Al activarse el chip, comenzó a reproducirse un antiguo archivo de audio. Era la voz del General Bambang Haryanto, quien había encontrado su trágica muerte 10 años atrás. Fosgrabadadel, Lieutenant General Bambang Haryanto. Todos mis cargos por filtración de secretos militares fueron manipulados. Intenté denunciar al colosal cártel interno del ejército, pero al final fui derrotado por ellos. El líder supremo de este cártel es el hombre a quien más respetaba y seguía, el general retirado Suharto Yojohadi Kusumo. Se esconde detrás del honor militar y el patriotismo para privatizar todos los recursos del ejército y está obteniendo enormes beneficios al entregar información secreta a los países enemigos. Suharto es un dios de la guerra de 2 caras. He puesto todas estas pruebas en este chip de datos bajo el código Baju Sipil. Kartika, si escuchas este audio, por favor deténlo a toda costa y restaura el honor de nuestras fuerzas. Esta es mi última voluntad. El archivo de audio terminó. Solo el silencio reinaba en el despacho.
Por los ojos de la general Kartika rodaron lágrimas ardientes. Quedó completamente en shock al descubrir que el responsable final de llevar a la muerte a su mentor y de controlar todo este cártel de corrupción era el general, Suharto Jojo Hadikusumo, quien gozaba de un respeto reverencial y actuaba como el máximo asesor militar del gobierno, el general retirado Suharto. Kartika apretó los dientes. La operación en la que usó su ropa civil como cebo resultó ser, en última instancia, el viaje de venganza para vengar los agravios de su maestro de hacía 10 años y encarnar la justicia arrancando de raíz la corrupción del ejército. Capitán, rastré la ubicación del general Suharto Dojo Hadikusumo inmediatamente. En este momento debe estar arreglando todos sus asuntos para intentar huir al extranjero. Los ojos de Kartika ya no mostraban tristeza ni ira. Era la fría determinación de un soldado que apuntaba únicamente hacia la justicia, fría como el hielo. Debía arriesgar todo lo que tenía para atrapar a este traidor supremo. El general Suharto Dojo Hadikusumo se alojaba en una tranquila y lujosa mansión en el distinguido barrio de Palermo, Buenos Aires. Había pasado toda su vida adornado con el uniforme y el honor, pero por dentro estaba podrido. En este momento intentaba evadir el rastreo de SAT 81 y preparaba su huida al extranjero a través de un canal clandestino. En el interior de la mansión, en un estudio lleno de muebles antiguos y una bodega de vinos de primera clase, el general Suharto todavía mostraba una sonrisa relajada. Estaba viendo las noticias en televisión sobre el arresto del comandante Wiranto. Estúpido Wiranto. Al final de mi boca salieron las palabras otro 4 estrellas. No me importa si me señalas o no. Yo ya he diseñado todo esto a la perfección, así que... murmuró Suharto mientras se servía una copa de vino. Justo en ese momento, la puerta del estudio se abrió silenciosamente. General Suharto, no creo que necesite prepararse para huir. La general Kartika Sari, vestida con su impecable uniforme de gala, estaba de pie en la puerta del estudio. Detrás de ella, el equipo Kopassus SAT 81 se erguía como sombras. El general Suharto, sobresaltado, dejó caer la copa de vino. El vino tinto se filtró en la costosa alfombra. Sin embargo, pronto recuperó la compostura y esbozó una cálida sonrisa. «Oh, general Kartika, ¿a qué se debe su visita a estas altas horas de la noche? Supongo que la situación de emergencia ha terminado. ¿Quiere que le asesore sobre el caso de Wiranto? En momentos como este es importante mantener el honor de las Fuerzas Armadas. Usted es el mismísimo culpable que ensució ese honor», general Suharto dijo Kartika con firmeza. «Usted es la verdaderamente maestra del cartel Hitam, que hace 10 años incriminó y llevó a la muerte al general Bambam Harianto, y que desde las sombras ha orquestado la corrupción logística y la filtración de secretos». Suharto estalló en carcajadas. «Ja, ja, ja, la joven general tiene mucha imaginación. ¿Tienes pruebas? ¿Acaso crees en el testimonio de basuras como Wiranto o Budisantoso? Yo dediqué toda mi vida a la patria y he sido llamado héroe del ejército. ¿Por qué razón te atreves a acusarme?» Kartika levantó la tablet que llevaba en la mano. En la pantalla se veía la forma de onda del archivo de audio con el testamento del General Bambam. «He asegurado el chip de datos Baju Sipil, que contiene todos los originales de los libros de corrupción que utilizó hace 10 años para incriminar al General Bambam, así como los registros de la información militar que usted entregó en secreto al enemigo. Este chip de datos prueba claramente todos sus crímenes, junto con el testamento de Bambam Harianto. Y también tenemos un archivo de audio con su voz». La sonrisa desapareció por completo del rostro de Suharto. Él sabía que Kartika tenía una relación personal con Bambam, pero jamás esperó que ella pudiera descifrar la clave final ropa civil del testamento. «Ese idiota de Bambam, molestándome hasta el final. Sí, lo admito, fui yo». Suharto cambió repentinamente de actitud y mostró una sonrisa cruel. «Pero no me arrepiento, Kartika. El ejército es el poder mismo. No es un concepto abstracto como la moral o el honor. Quería ser más fuerte en la defensa de esta nación. Y para ello necesitaba la lógica del más fuerte. La corrupción era dinero y con ese dinero construí mi propio sistema invulnerable dentro del ejército. Una joven y sentimental mujer como tú nunca entendería este gigantesco sistema». El general retirado miró las 4 estrellas que brillaban en los hombros del uniforme de Kartika y habló con tono despectivo. «El día que apareciste en ropa civil supe lo que buscabas. Sabía que perseguías el fantasma de Bambam. Pero tu ropa civil solo demostró que no eras un soldado, sino una vengadora arrastrada por sus emociones. Ganaste esta batalla, pero tu honor quedará arruinado para siempre. Pasarás a la historia como el monstruo que destruyó la disciplina del ejército y arrestó a sus propios superiores». La general Kartika Sari no se inmutó ante su lógica desquiciada. «No soy una vengadora, soy un soldado. Y el honor de un soldado no reside en el poder o el capital del que usted habla.
sino en la lealtad hacia la patria y la población, y en la moralidad. El hecho de que usted empujara a Bam Bam a la muerte y convirtiera los sacrificios de innumerables soldados jóvenes en fondos para su corrupción es la prueba de que usted nunca fue un soldado, sino un parásito. Kartika ordenó al capitán de Satosen de Siatieden: arreste al general retirado Suharto Yojo Hadikusumo. Entreguen todas sus declaraciones y pruebas al tribunal militar como la evidencia del acto de traición más vergonzoso en la historia de las Fuerzas Armadas de Indonesia. En el momento de ser arrestado, Suharto hizo un último intento desesperado. Trató de tragar una cápsula venenosa que tenía escondida en su estudio, pero fue inmovilizado por el capitán de SAT-81. Su intento de suicidio fracasó y fue arrastrado afuera, retorciéndose de humillación. Kartika miró la mancha de vino en la alfombra. Una mancha roja como la sangre. Finalmente había terminado todo, pero en su corazón permanecía una pesada soledad y tristeza. Había vencido, pero su victoria se había construido sobre la sangre de la mayorrina y el sacrificio de su mentor. Una semana después, en una habitación especial del Hospital Militar Central de Buenos Aires, la general Kartika Sari sostenía la mano de la mayor Rina Wulandari, que estaba acostada en la cama. La mayor se estaba recuperando tras la cirugía y los médicos habían asegurado que su vida no corría peligro. Mayor, lo siento. Por mi culpa. La voz de Kartika estaba quebrada. La mayor Rina sonrió. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran claros y firmes. General, lo siento yo. Llevé a cabo la operación en la Torre Monumental por mi cuenta sin informarle, pero no me arrepiento. Sabía que su operación usando ropa civil no era simplemente para atrapar a un 3 estrellas, sino que era una batalla para recuperar el alma misma de las Fuerzas Armadas. Ha sido un honor poder proteger el honor de un verdadero soldado. Verdadero honor. Kartika repitió esas palabras en su mente. Su ropa civil era el testamento de Bam Bam Haryanto y el símbolo de la valentía individual hacia la justicia. Ese valor había disipado la sombra más oscura del ejército. Después del impacto de los últimos días, el gigantesco cártel que incluía al teniente general Budi Santoso, al comandante Wiranto Kusuma y al general retirado Suharto Yojo Hadikusumo fue arrancado de raíz. El tribunal militar inició una investigación exhaustiva y el historial de su corrupción provocó un profundo impacto en la ciudadanía, pero al mismo tiempo brindó esperanza de una reforma. Innumerables soldados jóvenes aprovecharon este incidente para deshacerse de su desconfianza hacia el ejército y recuperar el verdadero espíritu militar. Kartika contempló por un momento la luz del sol que entraba por la ventana del hospital. A través de este incidente había ganado todo, pero al mismo tiempo lo había perdido todo. Su nombre quedó como el de una heroína que simbolizaba la reforma del ejército, pero las facciones que le envidiaban y le temían aún la tachaban de dictadora sedienta de poder. Ascendió a la posición más alta del ejército, pero ahora ese lugar era como una isla solitaria para ella. La primera reunión ordinaria de los altos mandos tras el incidente. La general Kartika Sari, vestida con su inmaculado uniforme de gala, se sentó en el asiento principal de la sala de conferencias del edificio Libertador. La sala volvió a llenarse con una marea de uniformes azul oscuro como antes, pero la atmósfera era completamente diferente. Los rostros de los generales mostraban reverencia hacia Kartika y al mismo tiempo una profunda solemnidad mientras reflexionaban sobre sí mismos. Frente a ella, la silla del Panglima Teni estaba completamente vacía. Desde que Wiranto fue arrastrado fuera no se había nombrado a un nuevo comandante. Esa silla vacía captó la mirada de la general Kartika. Al ver esa silla, de repente comprendió algo. En el ejército, el rango simboliza el poder, pero la verdadera autoridad emana del peso moral del asiento que representa ese rango. Wiranto Kusuma y Suharto Yojo Hadikusumo tenían 4 estrellas, pero debido a su codicia, sus asientos no eran más que cascarones inútiles y vacíos. La general Kartika Sari abrió la boca para comenzar la reunión. La reunión de hoy es diferente a las habituales. Su voz era serena, pero tenía el poder de dominar toda la sala de conferencias. En las últimas semanas nos hemos enfrentado a la oscuridad interna de nuestras fuerzas. Un ejército fuerte no se construye solo con armas robustas y tecnología de punta. Un ejército fuerte se construye con soldados que tienen verdadera valentía y convicciones morales, no un honor falso. Hizo una pausa y miró la silla vacía. Este incidente, provocado por la arrogancia del teniente general Budi, nos ha dejado una gran lección. Por muy alto que sea el rango, puede derrumbarse en un instante ante la pereza moral y la codicia. Y ha demostrado que la valentía de una persona dirigida hacia la justicia puede derribar a un gigantesco cártel de poder. Kartika sonrió. Ahora estamos frente a una silla vacía. Esa silla vacía representa nuestro futuro, que debemos llenar con el honor que habíamos perdido y con la autoridad moral de un verdadero soldado. Ahora empezamos de nuevo.
Cuando terminó de hablar, todos los generales reunidos en la sala inclinaron la cabeza al unísono. Esa inclinación no era una sumisión al rango de Kartika, sino un homenaje al verdadero honor de las Fuerzas Armadas que ella había recuperado arriesgando su vida. La general Kartikasari estaba sola, pero ya no se sentía sola. Su ropa civil había sido un cebo para revelar la vergüenza del ejército, pero al final se había convertido en la bandera de la esperanza, que purificaba las fuerzas y prometía un futuro más brillante. Su historia dejó una profunda emoción y una gran lección en el corazón del ejército, comenzando a escribir un nuevo capítulo en la historia de las Fuerzas Armadas de Indonesia, demostrando que las verdaderas estrellas no se llevan en las insignias, sino grabadas a fuego en el corazón.